Cuando se trata de producir a gran escala, ningún esquema de protección contra insectos, hongos y bacterias en cultivos de tomates te dará tantos buenos resultados como los esquemas de inducción de resistencia del sistema inmune de las propias plantas. Hola, ¿qué tal? Un saludo. El día de hoy vamos a ver cómo diseñar un esquema de inducciones de resistencia vegetal en cultivos de tomates desde el primer día de la siembra y durante todo su crecimiento para mejorar hasta 7 veces la protección contra los enemigos naturales de las plantas que merman los rendimientos de producción a una alta velocidad. Lo primero que debemos entender es que las plantas de tomates tienen unos superpoderes y técnicas súper eficientes para defenderse del ataque de insectos, hongos, virus y bacterias. El primer sistema de resistencia de las plantas se compone de barreras físicas, entre las que se destacan una capa cerosa de lípidos que protege a los tejidos celulares de las plantas y una densa capa de pequeños vellos o filamentos que se les conoce como tricomas. Esta capa cerosa, la cual se forma en gran parte por componentes como el azufre, es un repelente natural y es capaz de evitar que insectos mordedores o chupadores logren alcanzar esos tejidos celulares en el interior de las hojas. Por otro lado, esta capa de vellos, que se les conoce como tricomas, pueden liberar fitoalexinas tóxicas, que son sustancias que pueden dañar a los hongos o insectos. El sistema de resistencia de una planta funciona por señales. Por ejemplo, cuando una planta es atacada por un insecto, se liberan distintas sustancias y todas de tipo hormonal. Una sustancia hormonal de las más incidentes en este proceso de resistencia se denominan salicilatos. Durante mucho tiempo hemos hablado mucho de un compuesto de la categoría de los salicilatos y es el ácido salicílico. Esta es una sustancia hormonal que cuando entra en contacto con las plantas, ya sea aplicado de manera externa o generado de manera interna por las propias plantas, se activan genes internos de ataque y se da la producción de proteínas y enzimas que preparan a las plantas para cualquier tipo de problema, ya sea radicular o vegetativo. No es muy común encontrar productos con el compuesto ácido salicílico en su formulación y nosotros solemos usar el Relief, que se categoriza como fertilizante y es apto para realizar aplicaciones foliares en conjunto con otros fertilizantes. Entendida esta parte, podemos identificar que cuando es aplicado de manera externa una sustancia como el ácido salicílico, es interpretado por las plantas como señales hormonales para iniciar su proceso de la inducción de resistencia vegetal. Existen otras sustancias muy importantes, comunes y muy utilizadas para fortalecer el comportamiento de defensa de las plantas y son los fosfitos. Entre los más destacados y comprobados están los fosfitos de potasio, los fosfitos de calcio, los fosfitos de manganeso y los fosfitos de zinc. Al igual que las señales hormonales, estos fosfitos pueden inducir a ese comportamiento de resistencia en las plantas de una manera indirecta. Nosotros solemos usar un fosfito de potasio muy común que se llama Ceraquint, el cual se categoriza como fungicida y es ideal para aplicarlo después de las podas porque tienen en su composición la sustancia sulfato de cobre pentahidratado, el cual nos da ese beneficio de desinfectar y cicatrizar esas heridas que se abren en las podas y por supuesto también en su composición el producto tiene una alta carga del compuesto fosfito de potasio. Si a ese comportamiento eficaz de inducción de resistencia le añadimos un buen control fitosanitario con insecticidas y fungicidas, entonces podremos tener un cultivo limpio de insectos y patógenos y las plantas podrán expresar todo su potencial genético en cantidad de frutos producidos. No necesitamos mucho más para inducir ese sistema de resistencia en las plantas de tomates que estos dos productos, el Ceraquint, que se categoriza como fungicida, y el Relief, que se categoriza como fertilizante. Estas prácticas de inducción de resistencia hay que verlas como técnicas de prevención y no como técnicas para curar problemas ya avanzados, aunque sí se deben hacer para resolver estos problemas más rápido cuando ya hay una enfermedad establecida. Para diseñar un esquema de inducción de resistencia vegetal en cultivos de tomates, lo primero que debemos tener en cuenta es que se debe iniciar esa activación desde el día del trasplante de las semillas al terreno. Es en este momento inicial en donde podemos hacer
una aplicación foliar con la hormona ácido salicílico, que la encontramos en el componente Relief, y lo hacemos con el objetivo de activar ese pequeño sistema de ataque contra patógenos que posiblemente estén en el suelo y contra insectos perjudiciales que quieran interactuar con las nuevas plantas en el campo. Este es un proceso sencillo de realizar, se pueden hacer en aplicación foliar y la dosis de Relief es de 0.5 centímetros cúbicos o mililitros, que es lo mismo, por cada litro de agua. Este producto en otros países distintos a Colombia se llama Resist, pero tiene la misma composición y cumplen el mismo objetivo. Esta aplicación foliar se debe realizar en las horas más frescas del día, cuando las plantas tienen una actividad de apertura de estomas muy alta. Esto facilita el ingreso de los componentes a las plantas. Estas pequeñas cantidades se pueden medir con jeringas, y ya que es una práctica que se realiza antes del trasplante, con solo 2 litros de mezcla se pueden cubrir una cantidad de hasta 5000 plantas de tomates. Ya tenemos la primera inducción de resistencia, y la segunda inducción de resistencia es más una inducción de refuerzo y se debe realizar entre el día 6 y el día 8 después del trasplante de las semillas al terreno. Aquí repetimos la aplicación con el producto Relief, solo que aumentamos un poco más la dosis. En este caso, la dosis ideal sería de 1 centímetro cúbico por cada litro de agua y sería de nuevo en aplicación foliar. El complemento de esta aplicación sería un componente que sea una fuente desestresante como el Forge, más un componente que sea una fuente de hormonas de crecimiento, que sean auxinas, citoquininas y gibberelinas como el Stimulet, más una fuente asimilable de calcio y boro como el CAP. Con estas dos aplicaciones ya podemos extendernos hasta el día 16 después del trasplante, y repetimos la aplicación con el fertilizante Relief, pero esta vez llegamos a la dosis recomendada por el fabricante, que son 1.5 centímetros por cada litro de agua aproximadamente. El complemento de esta aplicación puede ser una fuente hormonal más enfocada hacia el desarrollo y fertilidad de flores como el Excite, más un fertilizante hidrosoluble con mayor concentración del nutriente fósforo como el Nutriplex P55, más una fuente que aporte elementos menores en una forma altamente asimilable como el Fetrilon Combi, más una fuente de calcio y boro altamente asimilable como el CAP, y como plus una fuente de aminoácidos de alta calidad como el Naturamin. A esta aplicación foliar la podemos denominar como bioestimulación vegetal con inducción de resistencia y liberación de estrés. Hasta el momento hemos hecho 3 aplicaciones con el fertilizante inductor de resistencia Relief, 2 aplicaciones que han sido inicial y de refuerzo, y una aplicación principal ya con las dosis recomendadas y sus complementos nutricionales con bioestimulación. Entonces nos situamos en el día 30 o 35 y es el momento ideal para realizar unas podas de chupones o hijuelos y de hojas enfermas o que no son ya fotosintéticamente activas en las plantas. Después de esta poda principal, lo ideal es hacer una protección en aplicación foliar de tipo fumigación, y lo hacemos con el fungicida Ceraquin. Esto le permitirá a las plantas cicatrizar esas heridas y desinfectar zonas de posibles afectaciones de hongos y bacterias por la incidencia del componente sulfato de cobre pentahidratado, y además nos realizará lo principal, que es una inducción de resistencia por el componente fosfito de potasio. El complemento de esta fumigación con este fungicida puede ser un fungicida de acción sistémica como la molécula Propamocar, el cual nos brinda un control residual y sistémico contra la enfermedad Phytophthora, más un fungicida en polvo con acción preventiva y de contacto como el Antracol, que además nos brinda una protección extra contra enfermedades como la alternaria. Esta aplicación debe ir acompañada con componentes coayudantes que tengan un alto poder dispersante de la mezcla en contacto con las hojas de las plantas, y nosotros como coayudantes usamos el Silicrop. Luego de pasar 10 días, las plantas deben estar entre el día 45 y 50 desde el trasplante de las semillas al terreno. Este es un tiempo ideal para realizar una nueva inducción hormonal de resistencia muy completa, y lo hacemos con una bioestimulación enfocada a mantener una alta productividad en flores y frutos. En esta etapa las plantas tienen crecimiento y llenado de frutos, nuevos brotes de flores, crecimiento de nuevos brotes vegetativos y crecimiento radicular. Debemos contemplar todos estos factores en esta nueva inducción de resistencia, y la importancia de aportar los 14 elementos minerales en una forma muy asimilable, por lo cual en esta aplicación foliar debemos incluir un fertilizante que sea fuente de potasio muy asimilable, y nosotros recomendamos
el Nutriplex K45, pero también debemos aportar una fuente de magnesio, y una muy buena opción es el fertilizante Sintrac MGB. En esta aplicación debemos tener en cuenta que debemos aportar un refuerzo de elementos menores, y una muy buena opción también es el fertilizante Fetrilon Combi, pero también debemos aportar muy buena fuente de calcio, y recomendamos en este caso el Smart Calcio. Esta parte que acabamos de nombrar en esta aplicación es la nutricional, y solo nos queda la parte fisiológica y hormonal de esta aplicación foliar. La parte fisiológica es aportar un potente desestresante, y nosotros recomendamos el Force, y en la parte hormonal por supuesto aportamos el inductor de resistencia Relief, y además de eso aportamos una hormona de crecimiento más enfocada a la productividad en flores y frutos, y ese sería el fertilizante Excite. Después de esto, lo ideal sería hacer unas 2 inducciones de resistencia al mes, en donde alternamos cada 15 días el aporte del fungicida fosfito de potasio Seraquin y sus complementos, y a los 15 días con el fertilizante Relief y sus complementos, uno a la vez. Cada uno de ellos debe llevar su complemento. En el caso del fungicida Seraquin pueden ser otros fungicidas que tengan acción sistémica y acción protectante, y sobre todo que tengan mucha compatibilidad con estos compuestos, como el sulfato de cobre pentahidratado. Y en el caso del fertilizante Relief, los demás compuestos nutricionales y bioestimulantes en beneficio de lo que se quiera conseguir, ya sea crecimiento y llenado de frutos, formación de nuevos brotes florales o vegetativos y demás. Las inducciones de resistencia es lo que está llevando a nuestras asesorías con agricultores que trabajamos en todo el país a otro nivel de productividad. Estamos modificando el comportamiento de las plantas para superar condiciones que en situaciones normales no sería posible. Esto marca el camino hacia un control más eficiente de plagas y enfermedades, y resaltamos que esto se debe complementar con buenos controles fitosanitarios y sobre todo a tiempo. Otra cosa que debemos resaltar y que quedará para otro video es que cada inducción de resistencia le exige a las plantas unos recursos importantes, como un buen desarrollo radicular, un balance nutricional en macronutrientes y micronutrientes, unas buenas condiciones del suelo con microorganismos benéficos, bajas concentraciones de sales, pH adecuado, buena conductividad eléctrica y demás. Y solo así se podrá tener una inducción de resistencia lo más eficiente posible. Bueno, esto ha sido todo por este video. No olviden dejar su comentario, dejar un me gusta si les ha parecido valiosa esta información. Suscríbanse para no perder ni un solo segundo de lo que hacemos. Somos Agricultura del Valle. Hasta pronto y buenos frutos para todos.